Todos en algún momento hemos escuchado alguna historia rara, sin explicación, que nos genera dudas y cuyo inicio desconocemos. Peor aún, su final termina siendo un enigma desierto que deja incertidumbre en todos. En este extraño lugar que llamamos Tierra, donde ocurren tantas cosas inexplicables, hoy exploraremos algunos de esos misterios. En las vastas y enigmáticas aguas del Pacífico Sur, un nombre resuena entre los ecos del misterio: el Joyita. Este barco mercante, que zarpó en 1955, desapareció sin dejar rastro, sumiendo a todos en un mar de incógnitas. El 3 de octubre de 1955, el Joyita partió de Samoa Occidental rumbo a las islas Tokelau. A bordo viajaban 25 personas, entre ellas el capitán Thomas H. Miller, 9 tripulantes y 16 pasajeros, incluidos 2 niños y un funcionario del gobierno. Transportaban suministros médicos, alimentos y madera. Era un trayecto rutinario de aproximadamente 270 millas náuticas, sin señales de lo que estaba por venir. 5 semanas después de su desaparición, el Joyita fue encontrado a la deriva por un avión de la Real Fuerza Aérea Neozelandesa, a unas 600 millas de su ruta prevista. El 10 de noviembre de 1955, un barco de rescate llegó a la ubicación de El Joyita, pero lo que encontraron fue más inquietante que su desaparición. El barco estaba parcialmente sumergido, con un costado dañado, pero esto no explicaba lo que más llamó la atención. No había ni rastro de las 25 personas a bordo. El equipo de rescate descubrió una escena desconcertante. La radio estaba sintonizada en el canal de emergencia, pero los equipos de comunicación habían sido saboteados. El reloj del barco se había detenido a las 10:25. No había botes salvavidas ni chalecos, como si todos hubieran abandonado la nave de manera apresurada. Aún más extraño, la carga estaba intacta y se encontraron provisiones suficientes para sobrevivir semanas. ¿Qué pudo haber llevado a los tripulantes a abandonar un barco relativamente seguro? ¿Qué les ocurrió después? Las teorías abundan, pero ninguna ofrece una explicación concluyente. Las investigaciones revelaron que se habían realizado reparaciones improvisadas en el motor del barco, lo que podría haber causado una fuga lenta que inundó la bodega. Sin embargo, esto no explica por qué los ocupantes abandonaron el barco, especialmente considerando que había suficiente comida y agua a bordo. Algunos sugieren que una tormenta repentina pudo haber dañado el barco y forzado la evacuación. Otros hablan de un motín, un ataque pirata o incluso abducción extraterrestre. Pero la falta de evidencias concretas convierte cada teoría en un susurro más en la bruma del Pacífico. En los antiguos mapas del siglo XIX, un pequeño punto en el Golfo de México marcaba la existencia de un enigma: la Isla Bermeja. Esta isla, que apareció en cartas náuticas hasta 1846, desapareció sin dejar rastro, sumiendo a todos en un océano de preguntas. La Isla Bermeja, ubicada al noroeste de la península de Yucatán, fue un referente para navegantes y exploradores durante siglos. Los mapas la mostraban claramente: una pequeña extensión de tierra emergiendo de las aguas del Golfo. Sin embargo, algo inexplicable ocurrió. En la segunda mitad del siglo XIX, la isla desapareció de los mapas y nadie fue capaz de encontrarla de nuevo. Expediciones científicas y exploratorias, tanto antiguas como modernas, se lanzaron a la búsqueda de la Isla Bermeja. Satélites, sonares y barcos recorrieron la zona indicada, pero todo fue en vano. No había ni rastro de la isla. El misterio de su desaparición se profundizaba con cada intento fallido de localizarla. Las teorías sobre la desaparición de la Isla Bermeja son tan variadas como desconcertantes. Algunos sugieren que fue un simple error cartográfico, una isla fantasma que nunca existió. Otros creen que pudo haber sido tragada por el mar, víctima de un fenómeno natural como un terremoto o un cambio en las corrientes oceánicas. Sin embargo,
Hay quienes susurran teorías más siniestras. Se habla de conspiraciones gubernamentales y encubrimientos, especulando que la isla podría haber sido eliminada intencionalmente para alterar límites marítimos y derechos sobre ricos yacimientos de petróleo en la región. En una noche tranquila de agosto de 1977, el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio captó algo que desconcertaría a científicos y entusiastas del espacio durante décadas. Mientras escudriñaban el cielo en busca de inteligencia extraterrestre, una anomalía apareció en los datos, una señal que se convertiría en una leyenda, la señal WOW. El astrónomo Jerry R. Ehman, al revisar los registros del radiotelescopio, notó una señal inusualmente fuerte, un pico que sobresalía entre el ruido de fondo del espacio. Sorprendido y emocionado, rodeó la señal en el papel y escribió WOW junto a ella, sin saber que su anotación se convertiría en el nombre de uno de los misterios más intrigantes de la ciencia moderna. La señal provenía de la constelación de Sagitario, cerca del cúmulo globular M55, un área rica en estrellas y otros objetos cósmicos. Este cúmulo globular, a unos 17.000 años luz de distancia de la Tierra, es una región que ha sido objeto de interés para los astrónomos debido a su densidad estelar y sus misterios ocultos. La zona aún hoy se sigue monitoreando en busca de respuestas, con la esperanza de captar nuevamente una señal similar o cualquier indicio que pueda aclarar este enigma. La señal WOW duró 72 segundos, un tiempo lo suficientemente largo para que el telescopio la registrara por completo. Desde entonces, muchos han tratado de explicar la señal. Algunas teorías sugieren que podría haber sido una transmisión de un satélite o alguna interferencia terrestre. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones ha logrado convencer completamente a la comunidad científica. La señal WOW sigue siendo la candidata más fuerte a un contacto extraterrestre jamás detectado. Lamentablemente, nunca se ha vuelto a repetir. A pesar de numerosos intentos por localizarla de nuevo, la fuente de esta señal permanece desconocida, envuelta en un velo de misterio. El disco de Festos, también conocido como disco de Phaistos, es un fascinante hallazgo arqueológico de finales de la Edad del Bronce. Fue descubierto el 15 de julio de 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Pernier en el Palacio Minoico de Festos, en Creta. Este disco de arcilla ha desconcertado a investigadores por décadas debido a su inscripción en espiral de 242 signos jeroglíficos que aún no han sido descifrados. Se ha especulado mucho sobre el propósito y origen del disco. Aunque algunos sugieren que podría ser de origen minoico, los caracteres no coinciden con las escrituras lineales A ni B. Otras teorías lo atribuyen a culturas cicládicas o incluso como un tipo de tampón prehistórico para impresión. A lo largo del siglo XX, numerosos intentos han sido hechos para descifrar su contenido, que parece estar organizado en frases o grupos de ideogramas. Desde calendarios hasta juegos de mesa o invocaciones religiosas, el disco ha sido interpretado de diversas maneras sin una conclusión definitiva. Actualmente, el disco de Festos se encuentra en exhibición en el Museo Arqueológico de Heraklion, en Creta, donde continúa siendo objeto de estudio y fascinación pública. Su enigma persiste como uno de los más grandes desafíos arqueológicos y lingüísticos, generando debates sobre su autenticidad y significado. La teoría más controvertida sugiere que el disco podría ser una falsificación elaborada, según el experto Jerome Eisenberg, quien cuestiona la coherencia de los símbolos grabados. Esta hipótesis ha agregado un nuevo nivel de intrigas al enigma del disco de Festos, planteando preguntas sobre su origen y la posible manipulación del descubridor original. En definitiva, el disco de Festos sigue siendo un misterio que desafía nuestros conocimientos sobre las antiguas civilizaciones y su escritura. A medida que la investigación continúa, quizás algún día podamos revelar los secretos que este antiguo artefacto aún guarda. Hace 500 años,
apareció un texto escrito en un idioma y un sistema de escritura desconocidos, por un autor igualmente enigmático. Este misterioso manuscrito lleva el nombre de Wilfrid Voynich, un bibliófilo lituano samogitiano que lo adquirió en 1912 en Italia. Se cree que el manuscrito pudo haber sido escrito en el norte de Italia, pero eso es incierto. Y eso es, básicamente, todo lo que sabemos con certeza sobre este texto. Considerado el libro más misterioso del mundo, el manuscrito de Voynich ha sido una incógnita durante 6 siglos. Muchos especialistas de diversas ramas han estudiado el manuscrito, incluyendo organizaciones como el FBI y el Servicio de Inteligencia británico, pero nadie ha podido descifrar el idioma en el que fue escrito. Investigadores, doctores en lenguas antiguas, criptógrafos, historiadores y varios servicios de inteligencia han intentado darle sentido a su contenido sin éxito. Voynich se interesó en el ejemplar debido al extraño código o idioma desconocido en el que está escrito. Además, presenta centenares de dibujos extraños que representan, entre otras cosas, constelaciones imposibles, plantas que no se pueden identificar con ninguna especie real, signos astrales, animales e inventos desconocidos. Su dueño estaba convencido de que el códice contenía conocimientos alquímicos que revolucionarían la humanidad. El manuscrito, compuesto por 200 páginas de vitela, mide 22 centímetros de alto por 15 de ancho y tiene un grosor de 5 centímetros. Sus hojas están numeradas, aunque los dígitos fueron añadidos por uno de sus propietarios posteriores. Gracias a una prueba de carbono 14 realizada en 2009 por la Universidad de Arizona, se determinó que el volumen se creó entre 1404 y 1438. El libro se divide en 6 secciones temáticas: botánica, astronómica y astrológica, biológica, farmacéutica, cosmológica y texto ininterrumpido. Cada sección contiene ilustraciones y escritos detallados, pero su significado sigue siendo un enigma. Desde calendarios hasta juegos de mesa o invocaciones religiosas, el manuscrito ha sido interpretado de diversas maneras sin una conclusión definitiva. En definitiva, el manuscrito de Voynich sigue siendo uno de los más grandes desafíos arqueológicos y lingüísticos. La teoría más controvertida sugiere que podría ser una falsificación elaborada, según el experto Jerome Eisenberg. Sin embargo, su autenticidad y significado siguen generando debates. A medida que la investigación continúa, quizás algún día podamos revelar los secretos que este antiguo artefacto aún guarda.